Antutirso de Lebrán, ya te vienen a felicitar, los señores de Toreno y los cachapos de Villar. Ah, pues nunca lo había sentido yo. Pequeña, tendría 4 o 5 años, y estábamos, claro, yo nací en San Juan, entonces estaba en casa, y a casa de mi abuela siempre que iba a los pobres, les daba siempre de cosas, y entonces iba un pobre, que le llamaban, ¿cómo le llaman? Mundelo, y mi abuela siempre le sacaba un plato caldo, no sabes, cosas para que comiera. Y un día, ¿no ves el cuento ese que había de que decían, ven acá, que te meto en el saco a los niños? Te engañaban con eso, te decían, ven a este niño, ay, a este niño lo voy a meter yo en el saco. Y el paisano estaba a la puerta de mi abuela, comiendo el caldo que le había sacado mi abuela para que lo comiera. Y entonces me dice, salí yo en ese momento, y me dice el paisano, a esa niña la voy a meter yo en el saco y la llevo. Mi abuela, que lo oyó, dijo, y a ti te voy a dar yo, posa ese plato ahí y lárgate de mi casa. A los niños no se les puede meter miedo. Fuera de mi casa. Y lo echó de casa y nunca más volvió a pedir a casa de mi abuela. Lo del filandón. Lo del filandón, sí. Que llegaba a casa de la señora Benilde y llegaba mi madre detrás, Asunción, que era mi madre. Sí. Yo, Emilia, para que tengas todo. Sí, sí, sí. Por eso te lo digo. Y nos daba con la escoba a mi hermano y a mí. La dejábamos durmiendo y no llegábamos nosotros allí. Sí, ya sí. estaba ella detrás. Fíjate. Sí. O sea que tu madre también era de aquí de Toreno. No, eran páramos. Ah, eran páramos. Eran páramos. Sí. Y allí hacían filandón también, ¿no? Pues sí, se juntaban por la noche. Sí. Y contaban las cosas. Y por las calles también, cuando venía el tiempo así. A juntarse también, a la fresca sí. por la noche. Pues sí. Eso que se está perdiendo hoy, la verdad. Sí, no, que ahora no. ¿Ves ahora? Porque vienen los niños a la escuela, pero si no, nada. Yo me acuerdo antes en la calle La Chana, que salían ahí donde mi abuelo Nemesio y Chefa, que estaban Lucila, Carmen y Florencio, todos allá a la fresca. ¿Pero de quién eres? Yo soy la nieta de Nemesio y de Chefa, que ya murieron. Sí, no, soy la hija de Charo, de Charín, la pequeña, sí. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y otro, más vale pájaro en mano que ciento volando. Hola, yo soy Diego y para el trabajo de lengua he elegido a mi abuela Miralia de Villamartín, que nos va a contar una historia de cuando era ella pequeña aquí de Villamartín. Hola, bueno, vale, pues yo, como ya dijo él, soy su abuela. Tengo ya 75 años. Entonces voy a narrar un poco de cómo era nuestra niñez, que comparada con la niñez que ellos viven ahora, vamos, es como de la noche al día. Nosotras las niñas pues jugábamos a la comba, que bueno, que es como una cuerda que una niña de cada lado dábamos y las otras pues íbamos saltando. Hacíamos también, le decíamos la rola, que la rola era que marcábamos, teníamos ya marcado en el suelo como un dibujo. Primero era como 3 rayas, luego hacíamos unos dibujos, bueno, y que con una piedra íbamos tirando aquellos. Entonces luego ya íbamos pues saltando de un lado a otro. Había un sitio que cuando se llegaba había que estirarse para poder coger la piedra y luego ya, bueno, había quien podía llegar, otros que no, y así al que ganaba. Jugábamos también eso que decimos al pío campo, que era como de ir a cogerse. Nos poníamos al lado de una pared todos,
Entonces, uno era el que quedaba al lado de la pared, con los ojos cerrados, tapados, y ellos, y las niñas, las otras, marchaban ya a correr. Y ya decían, cuando ya decían ya, 3 navíos tiene la mar, y nosotros contestábamos, otros 3 para buscar, y ala, ya salíamos corriendo para buscarlas donde estaban escondidas, donde todo eso, y la última que cogíamos, eso, era la que ya quedaba para otra vez. Hay un dicho en nuestro valle, muy bonito, que a mí me gusta personalmente, que dice, camino del Sil arriba, camina mis pensamientos, camino del Sil abajo, corren, que se los lleva el viento. Pues cuando yo era pequeña me acuerdo que en el barrio en el que yo vivía, la gente dejaba en verano siempre todo el mundo la puerta abierta y hablaba con los vecinos cuando pasabas, si estaban por allí, y pues sin miedo a que te robaran ni a nada, todo el mundo tenía la puerta abierta. Y de noche, en verano, salía la gente al fresco, se cogía cada uno su silla, y mientras los niños jugaban por la calle, pues los mayores sacaban la silla y charlaban o jugaban a las cartas o paseaban por el barrio. Sí, ahora, ¿no? Teníamos una cabra que nos había comprado mi padre para que la cuidáramos Loli y yo. Y un día se nos cruzó el canal para el otro lado y tuve que ir a buscarla yo. Y para pasar para acá me las vi negras, porque solo había un puentecito pequeño y menos mal que la cabra tiró por allí, si no vamos las dos para el río, para el canal. Bueno, esa es la anécdota de la cabra de Marisa. Jesús. Yo entré a trabajar a la mina con 14 años. En aquellos tiempos apenas había trabajo, no siendo en la minería. Yo venía de Tierra de Campos, donde se trabajaba de sol a sol y se ganaba muy poco. Entonces venimos a esta zona, donde la minería era el trabajo que había, ¿no? Yo trabajé de rampero, que consistía en sacar el carbón del picador, bajárselo por unas chapas hasta la galería, donde había un vagonero que era el encargado de cargar los vagones. Luego, a las 7 de la mañana, los artilleros disparaban las guías por las que iban avanzando las ramplas, y nosotros, en ese tiempo de 7 a 8, en el que entraba el siguiente turno, el segundo relevo, pues íbamos recogiendo por las galerías todos los cables que los artilleros habían conectado para poder disparar las pegas y avanzar las guías. Hacíamos unas bolas y a los 10 o 15 días las recogíamos y las sacábamos para la calle, las íbamos a vender al chatarrero para ganar unas pesetillas más. Estuve yendo en banda a las 11 de la noche y viniendo a las 7 de la mañana. Y el día siguiente lo mismo. Después estuve, dije mecánico, sí. Después estuve de vagonero. De vagonero estuve de tubero. Después salí de tubero y fui a poner vía. Y después estuve de maquinista. Y después ya me jubilé. Hola, me llamo Mariano, soy el abuelo de Mireia y voy a contar cuando empecé a trabajar en la mina. Comencé a trabajar un 28 de mayo de 1980. Tenía yo 18 años recién cumplidos, es más, los había cumplido el día 11 de mayo y había que pasar los 15 días de rigor para poder incorporarme. Y nada, pues la verdad es que como siempre estuve entre mineros, gente minera, incluso mi madre fue minera también,
Era una cosa bueno, que se llevaba con mucha naturalidad. Y recuerdo la primera vez que entré a la mina, íbamos por una galería, más compañeros y yo, y claro, ibas con mucha alegría a pesar de todo ello. Una galería que tendría alrededor de, yo creo que unos 2 kilómetros de largo. Y nada, y allí fue donde empecé yo, fue mi primer día de trabajo, que fue en Santa Cruz, en la empresa llamada Victoriano González. Y nada, y allí estuve pues 8 años trabajando, hasta que caí de enfermedad, cogí alergia al polvo, algo de bronquitis y todo esto, y tuve que dejar la mina. Tuve 4 años de enfermedad a la larga y luego me dieron una pensión por haber cogido esa enfermedad. Y nada, la verdad es que fueron 8 años, eran unos tiempos pues muy conflictivos para el tema de la minería, sobre todo allí en aquella empresa. Tuvimos muchas huelgas porque los salarios eran muy bajos y cada 2 por 3 teníamos que estar enfrentados con el patrono. Y bueno, hasta que después ya se formó Coto Minero del Sil, al cual yo ya había dejado de trabajar allí, por lo que acabo de decir. Y bueno, las cosas fueron cambiando y fue cuando empezó todo el tema de las prejubilizaciones y demás. Y bueno, pues a día de hoy, desde el 2023, ya estoy jubilado y bueno, aquí atendiendo las cosas que la nieta me está pidiendo que le ayude. Y bueno, pues hay que ayudarle, no queda otra. Así que nada, esto es un poquito una historia de mi vida y de la mina.